Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva. Solo verte. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Caminando el Judaísmo, que lo hacemos de la mano de Ethel Barilka. ¿Qué tal, Ethel? Bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, bueno, estamos en una semana muy significativa porque, bueno, hace pocos días tuvimos estos homenajes a Yom HaShoah y estamos de camino a Yom HaZikaron, el día del recuerdo por los caídos en las guerras de Israel. Pero es un día muy especial porque justo al final de la lágrima viene la explosión de alegría de Yom Ha'atzmaut, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. La verdad que todos estos días son, como tú lo dijiste, días muy especiales y de alguna manera yo invitaría a que tratemos de hacer alguna reflexión que de alguna manera, digamos, vincule estas festividades, ¿no? Porque como tú mencionaste, salimos de Yom HaShoah, esta noche vamos a entrar en Yom HaZikaron, el día de recuerdo por los caídos en las guerras de Israel y en los actos de terrorismo. Vale la pena también recordar este aspecto lamentable y contemporáneo eh, de este día, y finalizando el día de Yom HaZikaron vamos a entrar en los festejos del 67 aniversario del Estado de Israel. Como tú lo mencionaste, la primera reflexión, obviamente, que seguramente gran parte de los oyentes ya la hayan hecho, es esta vinculación entre la tristeza y la alegría. Y nuestro pueblo se ha caracterizado siempre por que aún en los momentos de máxima alegría no podemos dejar de recordar los momentos dramáticos o tristes. Algunos dicen que porque tenemos alma de masoquistas, pero yo prefiero verlo desde otra óptica, y es también en el momento de la máxima alegría saber reconocer que esa alegría, como en el caso del Día de la Independencia, del Día de Yom Ha'atzmaut, no es una cosa que digamos que está garantizada, que es una cosa obvia, sino que hubo grandes esfuerzos de muchísimos miles de personas que lucharon y que murieron para poder conseguir ese estado. Y entonces, en el momento de esa máxima alegría, tenemos que recordarlo. Ahora, tenemos aquí otro elemento. Si tú te fijas, por ejemplo, en nuestras bodas, en las bodas judías, en el ceremonial de la boda siempre hay también un momento que es el momento de la ruptura de la copa, que recuerda la destrucción del templo de Jerusalén. Y es un poco lo mismo, o sea, la alegría nunca parecería en nuestro pueblo puede ser desenfrenada o desbocada, sino que siempre hay algún elemento que nos recuerda que esta alegría tiene que ser acotada, que antes de esto hubo un gran esfuerzo. Eso es una primera aclaración que tal vez valga la pena hacer. Lo segundo que yo quisiera mencionar es un poco esto de eh, cómo se festeja o cómo se marca en el calendario estas fechas contemporáneas, porque tanto Yom HaZikaron como Yom Ha'atzmaut estamos hablando de fechas que surgen hace apenas 67 años. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad es ir formando de alguna manera una especie, yo diría, de ritual, ¿sí? O de protocolo. Todas nuestras fiestas están marcadas o por plegarias, o por rezos, o por rituales en el hogar. Y aquí nos encontramos un poco en un vacío que a lo largo de estos 67 años se ha tratado de llenar. No sé si me explico lo suficiente, ¿no? Sí, Eh, crear un nuevo ritual para estas fiestas también. sí, la pregunta es, por ejemplo, algunos se preguntan, digamos, tomemos el día de Yom Ha'atzmaut, si es un día eh, religioso o si es un día secular. Es un día que lo tenemos que festejar con bailes y canciones y haciendo como se hace en Israel barbacoa, o también lo tenemos que festejar en la sinagoga.
Y creo que lo interesante es justamente esta síntesis entre los dos elementos. La festividad del Día de la Independencia ha tomado a lo largo del tiempo un cariz que tiene de ambas cosas. O sea, se ha ido desarrollando un ritual que tal vez los oyentes conozcan poco, pero se ha ido desarrollando un ritual sinagogal específico para el día de Yom Ha'atzmaut, que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, la lectura del Halel, del himno de alabanza que leemos también en otras festividades, y algunos mismorim, algunos cantos especiales, y esto porque se entiende que este día es prácticamente similar a muchos otros milagros, podríamos decir, que tuvimos a lo largo de la historia. De hecho, hay quienes denominan el establecimiento del Estado de Israel Athalta de Geula, el comienzo de la redención. Si tenemos en cuenta que hace apenas unos días salimos de Yom HaShoah, a lo mejor este concepto quede más claro, ¿no? O sea, después de la terrible Shoah, el resurgimiento de un Estado soberano, independiente, libre, de alguna manera es vivido por el pueblo como un comienzo de la redención, como algo que era insoñable, ya no digo 20 años antes, sino 3 años antes, cuando estábamos en plena Shoah. Por lo tanto, el tema de cómo se festeja es un tema que ha ido, que aún sigue en polémica, que me imagino que va a tardar aún unos cuantos años hasta que más o menos podamos decir tenemos una especie de protocolo establecido, así como tenemos el Seder de Rosh Hashanah y el Seder de Tu B'Shvat, existe ya el Seder de Yom Ha'atzmaut, hay algunas publicaciones que traen el Seder de Yom Ha'atzmaut, pero aún no podemos decir que se trata de una costumbre generalizada. Y aún sigue siendo más común que las personas festejen de manera grupal y comunitaria y menos en el seno del hogar. Como que tendrán que pasar seguramente aún mucho tiempo para que esta festividad entre también al hogar a través de alguna clase de ceremonia. Ujú. Y me vas a dejar apuntar que también tenga una gastronomía propia, porque Claro, no se por puede concebir supuesto. una fiesta judía sin una gastronomía propia, excepto Mira, Yom la Kippur. gastronomía está a discusión entre el falafel y la barbacoa. Eso es. Eh, pero es Es un evento verdad, social más. La barbacoa es un evento social, no es solamente la sí, comida. sí. La barbacoa tiene características muy interesantes porque la gente se reúne para comer, para festejar, para cantar. Uno de los elementos importantes en este festejo son las canciones. Que están muy, muy presentes. De alguna manera, a través de las canciones recordamos y recopilamos, yo diría, la historia de Israel desde su creación o desde antes de su creación como Estado, como que cada momento de la historia del joven Estado tiene sus canciones y sus ritmos propios, y esta noche es muy común que la gente se reúna también para cantar. Ujú. ¿Mm? Tengo una pregunta al respecto. Sí, por favor. Igual es un poco complicada porque yo sé que estamos, pero también cuando se declaró la independencia, Mm, es la época del Omer. sí. Y en la época del Omer, según la ortodoxia, pues excepto el día del Lag Omer, pues no se permite la música. Sí, mira, este es un tema que, bueno, que lo preguntas para que podamos aclarárselo a los oyentes. Ujú. La cuenta del Omer, que son los días que van desde Pesach hasta Shavuot, en principio son días en los cuales nosotros guardamos costumbres de duelo en recordación de los alumnos de Rabbi Akiva fallecidos. ¿Ok? Ujú. Ahora, el rabinato oficial del Estado de Israel hace una excepción a el conteo del Omer, así como tú dijiste que el Akba Omer corta de alguna manera los días de duelo o termina los días de duelo, así Yom Ha'atzmaut, desde el punto de vista del rabinato del Estado de Israel, repito, de la ortodoxia sionista, porque ortodoxia, Jorge, son muchas, muchas variables, Ujú. ¿sí?
Eh, es un día netamente festivo que corta la cuenta del Omer. Por ejemplo, en vísperas de Yom Ha'atzmaut, saliendo de Yom HaZikaron, hay gente que se afeita. Sabes que una de las costumbres del duelo es no afeitarse. Ujú, Entonces, se afeita justamente para demostrar que está en un día de fiesta, ¿sí? ujú. Lo mismo pasa con el tema de la música y los bailes. El duelo queda postergado por 24 horas, el duelo del Omer, ¿sí? Y de esa manera las personas festejan otra vez. Entramos en un tema que tiene que ver con algunas, digamos, divergencias o sutilezas, si tú quieres, ideológicas, entre aquellos que creemos que el día de Yom Ha'atzmaut es una fiesta con todas las letras, incluso saludamos Hag Ha'atzmaut Sameach, o sea, fiesta de la independencia o buena fiesta de la independencia, igual que saludamos en cualquier otra fiesta, y aquellos que debo aclararte que son minoritarios, que creen que este día no es un día especial, pero para la gran mayoría del pueblo judío, observante y no observante, el día de Yom Ha'atzmaut es un día festivo. Ujú. ¿Okay? Espero que con eso más o menos quede Me ha quedado respondida. perfectamente claro a mí, sí. Ok, esperemos que también a los oyentes es un tema importante porque a veces las personas confunden, ¿sí? Lo que no podemos hacer, obviamente, es romper el duelo el día que nosotros querramos porque tenemos ganas de cantar, ¿no? No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de algo que ha sido pautado por el rabinato del Estado de Israel. Ujú. Y en la mayor parte de las sinagogas israelíes tú puedes ver que ese día es un día de fiesta, que se canta, que se danza, que, ¿sí? Que las personas están muy, muy alegres. Y quien ha estado alguna vez en Israel en el Día de la Independencia, creo que una de las cosas bonitas que tenemos es esta sensación de algo tan propio, que la gente sigue festejando, sigue saliendo a las calles a festejar. Claro, los bailes van cambiando, lo que se baila hoy no es lo que se bailaba hace 40 años, Mm. pero sí la alegría de las calles, los decorados, los cantantes, Pero, sí, sigue estando presente. pero sí que con los bailes hay algo que caracteriza a los que ya comúnmente se llaman Rikudei Am, Ujú, y que ujú. a diferencia de cuando uno habla de bailes, pues en otros países es bailes de pareja o lo que sea, pero aquí Ajá. son bailes comunitarios, o sea, que están todos juntos, según habrá ortodoxos o no ortodoxos que bailen hombres y mujeres por separados, pero que están, son bailes de pareja, No, a no, eso me estamos refiero. hablando de bailes grupales, de bailes de ronda, de lo que podríamos llamar bailes folclóricos, ¿sí? Ujú. O sea, al margen tal vez después algunos se vayan a la discoteca a bailar, pero esa es otra Esa es historia, otra ¿sí? historia, eso es el After Eh, Hours. pero sí, la idea otra vez es, por eso hablaba yo de las canciones y los bailes que de alguna manera traen toda esta experiencia eh, de la historia de estos 67 años a través de los bailes y de la música. Ujú. Bueno, no sé si nos quieres contar o resumir algo más sobre este tema de Yom HaZikaron y Yom Ha'atzmaut para cerrar esta charla de hoy. No, creo que lo interesante sería esta noche que entramos en Yom HaZikaron, entender la profundidad del duelo, ¿no? A veces perdemos un poco la perspectiva, y yo siempre suelo decirle a mis alumnos que si nosotros pensamos que cuando el Estado de Israel se crea hay 600.000 habitantes, de los cuales 6.000 mueren en la guerra de independencia, podemos tener una idea numérica de la clase de desgracia de la cual estamos hablando, ¿sí? Mm. Y si tenemos en cuenta que gran parte de esas personas son sobrevivientes del Holocausto que llegan sin tener la menor idea de cómo se empuñan las armas, pero dispuestos a hacerlos para defender su país, creo que también nos puede dar una perspectiva muy interesante de por qué.
otra vez, así como el pueblo se une en la alegría, creo que también una de las cosas que nos distingue como israelíes es esta solidaridad en el dolor. Es un día que por ley están cerrados todos los lugares de diversión, están cerrados todos los restaurantes, están cerrados sí, las cafeterías, pero más allá del tema legal hay una solidaridad mutua de entender que los caídos, obviamente las familias son quienes más lo sufren, pero de alguna manera lo sufrimos todos como pueblo. Y creo que esto es importante. En el siglo XXI a veces perdemos un poco la proporción o la mira sobre estos sentimientos de solidaridad y vivimos un poquito encerrados cada uno en sus propios asuntos. Y este es un día donde de alguna manera el pueblo se vuelca a las calles, no para festejar como en Yom Ha'atzmaut, pero sí para ir a los cementerios, y donde todos tenemos muchísimo cuidado y muchísimo respeto por cada uno de nuestros vecinos, podríamos decir, porque nadie sabe, ¿sí?, quién está de duelo o no. Mejor dicho, podríamos decir que prácticamente todos tenemos a alguien que ha caído en alguna guerra o en algún atentado terrorista. Pues nada, con estas palabras, Ethel, nos despedimos. Esperamos encontrarte la semana que viene también para caminar juntos el judaísmo. Muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a ti. Chag Ha'atzmaut Sameach. Chag Ha'atzmaut Sameach. והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר, באופק נוגע